¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola provincia, hola Río Grande, hola Tolwyn, hola Ushuaia y por supuesto no puedo dejar de saludar a mis dos nietas, Alina y Rufina. Hola, si no me retan si no las saludo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos parece más que importante y tiene que ver con la educación. ¿Por qué con la educación? Porque cuando normalmente uno plantea voy a mandar a mi hijo al colegio, voy a mandar a mi nieto, bueno, no importa, educación. A veces quizás no toma conciencia de lo que significa la educación en general. Hablemos no solamente de números, hablemos de establecimientos, hablemos de condiciones. Y la idea es justamente contarles qué pasa con la educación en Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Qué significa el sistema educativo en Tierra del Fuego? Preparamos unas placas como para darles una idea de qué estamos hablando. Fíjense, sistema educativo de Tierra del Fuego. Estamos hablando de 6.980 docentes, más de 1.790 personas no docentes, que incluyen este personal no docente, a personal directivo no docente, agrupamientos POMI, más conocido como personal de maestranza y servicios, y también personal de administración y técnico. Vamos a la que sigue. Recién hablábamos de docentes, ahora vamos a hablar de lo que significa alumnos. La matrícula oficial provisoria de este año en Tierra del Fuego. Estamos hablando de 54.340 alumnos. ¿Sí? ¿Toman una idea de la cifra? 54.340 alumnos. En educación común, 49.642 alumnos, jóvenes y adultos, 3.694, y en educación especial, que también vamos a hablar del tema, 1.004 alumnos. Claro, ¿cómo se divide todo esto? ¿Qué cantidad de establecimientos hay en la provincia? Por instituciones, por nivel educativo, por modalidad. Fíjense, en toda la provincia. En nivel inicial tenemos, para que tengan una idea, lo azul son establecimientos públicos, lo naranja son establecimientos privados. En nivel inicial tenemos 28 establecimientos públicos y 11 privados. A nivel primario, estamos hablando de 40 establecimientos públicos y 12 privados. En el caso de los secundarios, 22 establecimientos públicos, 16 privados. En el sistema no universitario o sistema superior, estamos hablando de 6 estatales, 1 privado. En el sistema de adulto, 12. Y en el sistema especial, 10. Claro, ¿qué significa todo esto? Digo, vamos a una torta como para que tengan una idea de lo que significa la enseñanza pública o los establecimientos de nivel público y los establecimientos de nivel privado. Fíjense, estamos hablando puntualmente del 85% de los establecimientos. Vamos a la otra placa. El 85 ahí lo tenemos. El 85% de los establecimientos son de nivel estatal en la provincia. El 15% son de nivel privado. Pero esto estamos hablando a nivel provincial, pero también íbamos a hablar de lo que significan las escuelas experimentales, ¿sí? Las escuelas experimentales que puntualmente hay aquí en Ushuaia. Desgraciadamente no pudimos, y quiero hacer una aclaración, no solamente en este programa, sino en programas anteriores quisimos comunicarnos con la Municipalidad de Río Grande para pedir información, ¿sí? Para pedir información. Recuerdan, el programa anterior hablamos sobre salud mental. Entendíamos que a nivel de Municipalidad de Río Grande algo se estaba haciendo. Llamamos, ningún teléfono respondió. Parece que no les interesa. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Y en este caso lo mismo. Si no responden los teléfonos, bueno, digo para que la gente de Río Grande no se enoje, porque nosotros queríamos incluir, por supuesto, en todos los programas a la gente de Río Grande. O a lo mejor con un tirón de orejas empiezan a atender los teléfonos. Vamos a las escuelas experimentales en Ushuaia. Escuela Experimental Los Alacarufe fue fundada en el año 96, cuenta con 200 alumnos, 11 docentes, más de 300 alumnos egresados. El Jardín Maternal Los Rosales, fundado en el año 2013, estamos hablando de 30 niños de entre 7 meses a 2 años y medio de edad, con 6 docentes. Vamos a la otra.
porque también sigue. El Instituto de Educación Superior Terranova comenzó allá por el 2006 trabajando en forma de honorem, con una ordenanza que se sancionó y comenzó a funcionar formalmente en el año 2016. 50 alumnos, 20 docentes, más de 50 docentes egresados. Y nos queda una todavía que tiene que ver con también las escuelas experimentales en Ushuaia. Vamos a la otra, por favor. Estamos hablando de, a ver, yo me perdí ahora, me falta la Escuela Experimental Las Lengas. ¿Sí? La Escuela Experimental Las Lengas, la voy leyendo mientras tanto, fue fundada en el año 1993, cuenta con 225 alumnos, ahí lo tenemos, 10 docentes. En casi 30 años se han egresado más de 300 alumnos, estamos hablando de, no sé, ¿cuántos? ¿1000 familias? Vamos a preguntar. La Escuela Experimental La Bahía, fundada ya por el año 93, 200 alumnos, 11 docentes, han egresado aproximadamente 300 alumnos. Es decir, con esto, más allá de los números, nosotros queríamos, en todo caso, dar una idea de lo que significa el volumen educativo en Tierra del Fuego. ¿Sí? Y por supuesto, a partir de esta pandemia, como decimos, de ahora en más, absolutamente todo ha cambiado. Todo. Todo ha cambiado. Ha cambiado la educación, los formatos de educación. Nosotros lo veíamos en el programa anterior. Y hoy están con nosotros quienes se encargan de este tema, o por lo menos son los responsables a nivel de provincial y a nivel municipal. Estamos hablando de la ministra de Educación, Analía Cubinos. Ministra, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Gracias por aceptar el convite. Por favor, a usted y en este programa tan especial. Bueno, además, agradecemos. Y también está con nosotros María José Calderón, que es secretaria de Educación y Cultura Municipal. Buenas noches también, muchas gracias por la invitación. Gente del palo, uno diría, ¿no? Sí, Del sí. palo Además, periodístico. Sí, claro. pero nosotros somos del mismo palo de la educación técnica superior. Además. Exactamente. Así Ustedes que son, una es diseñadora industrial. Así es. diseñadora gráfica. Y diseñadora gráfica. O sea que vienen... Casual. Bien Somos de arrastrando. vanguardia, digamos, ¿no? Porque cuando empezamos a estudiar diseño era una cosa que no era lo que hoy en día, ¿no, ministro? Así es. Así que... Bueno, la idea era, digo, cuando se habla de educación a veces no se tiene una idea puntual. Mi hijo va a la escuela, pero quería, digamos, ponerlo en números todo esto. Y ahora vamos a lo que significa la educación. Yo decía de ahora en más, ¿por qué? Porque a partir de marzo del año pasado es como que nos cambió el mundo, nos cambió la croqueta, como diríamos en buen criollo, y absolutamente todo ha cambiado. Pero vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Si hoy tuviese que definir concretamente cómo está el sistema educativo en Tierra del Fuego, comparado con otros lugares del país, ¿cómo lo define, ministra? Bueno, hoy tenemos un desafío profundamente de inicio sanitario, ¿no? Que eso jamás lo hubiéramos imaginado, salvo en este contexto, ¿no? El enorme desafío de retornar a la presencialidad después de un año de absoluta irregularidad respecto a las prácticas que la escuela pone en contexto y pone en el terreno frente a las familias y a las controversias que nos propone una pandemia. Por eso creemos que hoy el sistema educativo de Tierra del Fuego está transitando, a diferencia de otras provincias, unas condiciones que vemos muy positivas, sobre todo respecto, digo, más allá de las condiciones en las que tenemos que hacerlo, y por eso marqué que primero hay un desafío sanitario enorme, enorme de sostener una presencialidad cuidada, pero tenemos una centralidad pedagógica que recuperar, volver a tener ese lugar, también es un gran desafío para este año especialmente, y en un contexto de la Argentina donde las definiciones se van tomando en relación a cómo está el sistema de salud. Eso fue impensado para nosotros, pero lo pudimos transitar el año pasado de una manera. Entendimos también que no lo que nosotros pensábamos de las profundas desigualdades que hay de acceso a la tecnología, de acceso a la escuela de distintas maneras como se propusieron, nos ponía en un brete real que también lo marcaba el presidente de la Nación, ¿no? Que era recuperar un poco de presencialidad, recuperar ese camino para también trabajar con la escuela como una ordenadora social, ¿no? que viene a tener ese lugar. Así que creemos que más allá del contexto que hoy tenemos a nivel nacional,
Tierra del Fuego, gracias a los esfuerzos comunitarios que se hicieron, gubernamentales, desde todos los lugares, ¿no? De todos los estamentos, y con el profundo compromiso de la docencia, se puede sostener estas condiciones que, si bien son muy distintas a las que podíamos imaginar en 2019, son también diferentes respecto al resto de las provincias. En el caso puntual de las escuelas experimentales, es decir, una educación, podríamos llamarla distinta, diferente. Distinta, sí. ¿Sí? Brevemente, porque nos tenemos que ir a la primera pausa. ¿Cómo define el tema? Es decir, a partir del marzo del año pasado, ¿cómo estamos? En realidad las escuelas experimentales, por su modalidad, nunca dejaron de estar activas. Digamos, es una comunidad que trabaja conjuntamente con las familias. Entonces, ellos, durante todo el contexto de pandemia del año pasado, ese vínculo no lo perdieron, al contrario, se fortaleció, digamos. Han visto la pandemia de alguna manera como una oportunidad. Y bueno, nosotros en el mes de noviembre ya estábamos pensando en el inicio de febrero, con todo acondicionado, y así se pudo hacer. Por suerte, la presencialidad es fundamental, sobre todo en el ámbito educativo, porque es lo que permite generar ese vínculo, un vínculo que te marca para toda tu vida, en realidad. Seguramente quien está del otro lado piensa, y es una cuestión particular, ¿no? Cuando yo miro un programa de televisión digo, ¿por qué no le pregunta tal o cual cosa? Seguramente usted está del otro lado, debe pensar lo mismo. Tenemos un número de WhatsApp para que ustedes nos puedan enviar mensajes, solamente mensajes, no aceptamos llamadas, no podemos aceptar llamadas, para todas las preguntas que ustedes quieran hacer y que tengan que ver con el tema educativo, ¿sí? Ahí lo tenemos, 02901-510964, y si tiene un teléfono cerca con un código QR, lo puedo obtener en forma inmediata. Todas las preguntas que ustedes consideren oportuno hacer, seguramente hay muchos papás mirando y mamás mirando el programa, así que nos vamos a la primera pausa y seguimos hablando de educación en Tierra del Fuego. Pausa, la primera. Seguimos hablando de educación. Por ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Que por ahí las conversaciones más jugosas se dan fuera de pantalla. Ministra, ¿cómo está el tema, digamos, más allá de la presencialidad? Hoy estuvo la ministra, no, ayer o hoy, la ministra Castillo, la ministra de Obras Públicas en la legislatura provincial, puntualmente por el tema del estado de algunos colegios en la provincia. ¿Cómo está este tema? Bueno, ahí hay una realidad que, por un punto, también hay una realidad histórica, ¿no? El sistema educativo de Tierra del Fuego fue creciendo realmente a un ritmo vertiginoso, como lo fue el crecimiento de su población, ¿no? Y en esto hay un reconocimiento también de edificios. Bueno, con María José venimos del nivel superior técnico, donde tuvimos que compartir siempre edificio con otras instituciones, y hay establecimientos que tienen hasta 3 instituciones quizás conviviendo. Esto también complica la posibilidad de hacer mantenimientos fuertes y que incluso requieren de la parada de la escuela, ¿no? Esto se debe hacer programadamente y en los tiempos en que está de receso la escuela. Pero se ha avanzado, sí hay una condición muy diferente a la que imaginábamos cuando ingresamos a la gestión, en donde se hizo un trabajo inicial muy fuerte, y no solo en la inversión financiera y monetaria, sino también en reparaciones históricas que faltaban hacerse. Y luego también la irrupción de la pandemia y la cuarentena estricta hizo que no se pudiera acceder a los edificios. Era una situación hasta, diría, soñada, tener la posibilidad de ingresar y reparar durante un tiempo prolongado. Pero la verdad es que eso tampoco se pudo hacer. Y cuando se iniciaron con las herramientas, las contrataciones, hubieron algunos colegios que, bueno, son históricos respecto a los sistemas de calefacción. Es una condición que en nuestro clima también es muy difícil. Hoy tenemos ya subsanadas casi todas las situaciones edilicias, incluso que, como le decía, son históricas. En la ciudad de Ushuaia tenemos aún 3 establecimientos que esta semana están con dificultades y ya se están reparando, se está comprando equipamiento nuevo, así que esto el área de obras públicas lo está
programando para incorporarlo en la semana y ya retomaremos incluso la presencialidad que se venía dando, pero que se vio interrumpida por estas fallas, ¿no? También siempre pensando en que las condiciones que hoy nos exigen tener distanciamiento, tener además una ventilación cruzada permanente y con las temperaturas que hemos tenido, en algunos casos se torna insuficiente, justamente porque bueno, está el requerimiento de ventilar con una frecuencia dada y a la vez las temperaturas muy bajas, con un equipo que en todo caso baja la posibilidad de acompañarse en casos que hay 4 calderas y hay un equipo que falla, en otra situación con eso alcanza y hoy ya no. Entonces digo, ese confort térmico que tenemos que tener y a la vez la posibilidad de tener una ventilación cruzada por las condiciones sanitarias van complicando, van complejizando la situación y esto también lo estamos analizando no solo con obras públicas, sino también con el área de seguridad e higiene y con salud, para sostener esos protocolos que nos exigen estas condiciones totalmente diferentes. En el caso de las escuelas experimentales, ¿cómo está este tema? No, en el caso de las escuelas experimentales, en realidad, la verdad que los edificios están óptimos. Ya estaban para el mes de febrero, digamos. Hay también en esto marcada una decisión de esta gestión municipal. O sea, el intendente de alguna manera marcó de avanzada como prioridad el tema de la salud de todos y todas. Entonces, en esa línea también fue cómo se abordó el tema del área de las escuelas experimentales. Entonces, no solo trabajó la Secretaría de Educación y Cultura, sino las diferentes áreas para garantizar, por un lado, la salud de nuestros maestros y nuestras maestras, digamos, en lo que tiene que ver con COVID-19, sino también el de posteriormente los niños, las niñas y las familias. Entonces, sobre todo por el sistema, como poder digamos, que estén digamos, funcionando en la particularidad que tienen las escuelas, que son grupos pequeños, que tienen, bueno, allí estamos viendo, me parece, los alacalufes. Entonces, nosotros la verdad que hemos tenido visitas con el área de salud del municipio, fuimos con el doctor Corradi a visitar, digamos, y pudimos ver los niños guardando la distancia, usando sus barbijos, saliendo del baño, lavándose las manos, digamos. Esto, digamos, que es tan fundamental, porque en realidad todo sería mucho más sencillo si pudiéramos ver a un otro, entender que cuando me cuido, lo cuido, digamos, y esto es algo que está muy trabajado. Y la verdad que nada, estamos como felices porque hay un gran grupo muy comprometido en el proyecto de las escuelas experimentales. De hecho, esta semana tuvimos la visita que recibió el jefe de gabinete a Carlos Videla, uno de los maestros fundadores, y le comentaba a Analí hasta antes de empezar, vamos a los 30 años y en realidad esa primera escuela que fue esfuerzo de maestros, maestras y padres, hoy son 11 en la provincia, porque hay municipales y hay provinciales y de hecho nuestros edificios municipales los compartimos con escuelas experimentales que dependen del gobierno de la provincia. Entonces es realmente para nosotros un orgullo poder mostrar y un orgullo para el intendente sobre todo que está con este compromiso, digamos, de la educación a nivel a futuro, ¿no? Algo importante y tiene que ver con la vacunación. Es decir, de acuerdo a los números sobre los docentes, ya hay un poquito más del 50% vacunados. Es decir, sobre un total de 6.980 docentes a nivel provincial, hay 3.553 docentes vacunados y 1.121 no docentes. Estamos hablando de más del 62%. Así es, ¿Sí? estamos muy felices, en primer lugar, de estar en un momento con un gobierno federal, con un gobierno nacional que acompaña las decisiones de poder tener esa congruencia con el relato, ¿no? Y poder pensarnos equitativamente en la distribución de las vacunas, pensar que también el gobierno provincial ha afrontado un plan estratégico de vacunación y se ha sostenido, digo, porque obviamente hay muchas presiones, ¿no? Todos queremos poder acceder y la verdad es que si nos ponemos a pensar dónde estábamos el año pasado, en este momento, no imaginábamos la posibilidad de una vacuna, ¿no? Y eso ha configurado que, por ejemplo, hoy podamos tener, aún con la circulación alta del virus, como decía María José, la posibilidad de estar cuidando la presencialidad y en eso avanzar con el sector estratégico, en donde están las fuerzas de seguridad,
de salud y además docentes y no docentes, nos da la posibilidad de también pensar que sea sustentable esa presencialidad. Estamos en un momento en donde además, bueno, todos buscamos estrategias justamente para que eso se pueda sustentar, pensar en ser parte de mirar, como decíamos, ¿no? Un todo, y que esto no implique diferencia alguna desde qué sector estamos trabajando, sino que nos tiene que tener en la mira justamente poder avanzar en tener la vacunación al 100% de toda la población. Es el gran deseo que todos tenemos. Cuando se habla de vacunación también están incluidos, me imagino, los docentes que están dentro de las escuelas experimentales, dentro Sí. de este porcentaje. Sí, sí, sí. Así. Por edad hay muchos que ya hemos sido vacunados. Eso y no sí se hay dice. no se dice, pero sí hay un porcentaje. Igualmente es un pedido que habíamos hecho desde el municipio, digamos, porque lo considerábamos fundamental. Si era posible, digamos, la vacunación no solo de los docentes de las escuelas experimentales, sino de aquellos maestros y maestras que están al frente de los talleres artísticos, Claro. porque esto hace, digamos, que se puedan sentir un poco más seguros, digamos, a poder transitar este regreso, esta presencialidad cuidada. Así que, y que es tan importante, ¿no? Porque hay otro tema que es la salud mental, digamos, como paralelo, y que ahí también la educación es fundamental. Sí, ahí yo quiero destacar algo también, que es una definición del gobernador. Más allá, digo, de lo que marcan los decretos nacionales, hay una firme decisión de tener dispensado a todo el personal que hoy representa un perfil de riesgo, ¿no? Y más allá de que sean vacunados, que sigan siendo dispensados hasta tanto esas condiciones cambien. Y eso también es un esfuerzo grande y un esfuerzo que se sostiene con el recurso provincial, ¿no? Porque sostener, por ejemplo, tenemos el personal no docente de maestranza, más de 300 trabajadores dispensados, y a la vez hay un esfuerzo para poder sustituirlos en la tarea del acondicionamiento y el mantenimiento en las aulas, ¿no? Esto es una condición que por ahí no se ve, pero que también es una decisión avanzar aún así con la vacunación y también de aquellos que están dispensados. ¿Cómo se ha dado el nivel de contagios dentro de los establecimientos educativos? Hablemos no solamente de docentes, sino también de alumnos. Es decir, ¿tienen algún número, manejan algún número? En el caso de las escuelas experimentales, la verdad que el sistema de burbujas que se había planteado ha funcionado muy bien. Hubo un solo caso, digamos, pero que no fue contagio dentro de las escuelas, sino que era, digamos, por otro tipo de contacto. Así que la verdad que los protocolos vienen funcionando muy bien. Nosotros, inclusive, desde el área de salud, el intendente dispuso el hisopado ante el inicio de clases de todos nuestros maestros y maestras, como para que estén tranquilas las familias también y tener, digamos, esa seguridad de también poder cuidar. Porque para nosotros, más allá de maestros y maestras, son empleados municipales y bueno, en este sentido todas las áreas están trabajando para la seguridad de los compañeros y las compañeras trabajadores y bueno, pero en general la verdad que está funcionando muy bien, y cuando, digamos, fue necesario se recurrió a la virtualidad, digamos, como apoyo como se viene haciendo con el sistema de burbujas, pero se mantuvo el vínculo y se pudo seguir avanzando los contenidos. De hecho, pudieron cumplir el año pasado con la totalidad de los contenidos en la modalidad, digamos, de las escuelas experimentales, ¿no? En el caso de la provincia, ministra, Bueno, tema de contagios, ¿cómo se ha dado? Digamos, ¿tienen números? Sí, nosotros tenemos, bueno, un histórico acumulado desde el día 2 de marzo, que ya estamos transitando la semana número 15 de presencialidad. Eso es muy importante, ¿no? Recién cuando lo mencionaba al tema de las burbujas, estas definiciones de protocolos se dieron en el seno del Consejo Federal de Educación, contemplando las condiciones de todas las escuelas de la Argentina, y eso también es un gran avance. Están funcionando muy bien los protocolos. Está la definición de los COE provinciales también, de ir acompañando las definiciones, de revisarlas. Desde el día 2 de marzo hasta la fecha tenemos un acumulado de un poquito más de 1000, sí, serán unos 1080 reportes de sospechas de casos, ¿no? Tuvimos un pico allá por el mes de abril,
Esto tuvo que ver con, ¿se acuerdan cuando empezamos que decían, todos querían ya la presencialidad de todos los grupos y la realidad es que nosotros contemplábamos más de 4.000 burbujas, que son las que hoy están funcionando, y no podíamos hacer que eso retorne de un día para el otro, porque claramente había que hacer todo un aprendizaje y esto nos posibilita hoy, mirando hacia atrás, que tenemos un poquito más de 1.000 reportes de sospechas, pero 200 casos confirmados de COVID en el término de estas 15 semanas y que además se fue demostrando, como dice María José, que esto no se daba en el seno de la escuela, sino que la escuela sirve también como una anticipadora frente a la posibilidad de un contagio masivo y entre la sospecha y la confirmación hay aislamiento. Entonces eso implicó que no solo ayudara a la presencialidad de la escuela, sino que también ayudara al sistema de salud por anticiparse en la detección, ¿no? El gran trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, que están haciendo los municipios desde sus áreas de salud, tiene que ver con este plan de despliegue territorial que no solo acompaña a la escuela, sino también a las actividades económicas y que hoy nos pone ya en un ejercicio que nos ha demostrado que funcionan, ¿no? Que esos protocolos y que funcionan y que además todo lo que hagamos fuera de la escuela y fuera de las actividades comerciales tiene que ser muy bien cuidado, ¿no? Por eso las definiciones de los decretos. Antes de irnos a la pausa, digo como reflexión, ha costado mucho esto de las burbujas, es decir, la presencialidad o la semipresencialidad, ¿sí? Alumnos con una semana de clases y de una semana no presencial, es decir, una semana presencial y otra semana no presencial, los grupos, ha costado mucho. ¿Qué conclusión sacan de esto? ¿Me lo contestan después de la pausa? ¿Puede ser? Bueno, pausa, seguimos. Recordamos, antes de irnos a la pausa, los teléfonos de contacto. El WhatsApp nuestro para todas las preguntas, ya han ingresado varias preguntas, es 02901-510964. Recuerdo el código QR para que lo puedan directamente automatizar con el teléfono. Pausa y enseguida volvemos. Estábamos hablando puntualmente sobre lo que significó este nuevo aprendizaje, no solamente para alumnos, sino también para docentes, para padres, para mamis, para abuelos, es decir, para toda una ciudadanía que de pronto nos dijeron hay que meterse adentro, hay una pandemia y bueno, a ver cómo empezamos. Y en el caso de la educación, que no es poco, es decir, el hecho de la presencialidad, no solamente desde lo estrictamente educativo, sino también desde lo mental, para alumnos y para docentes. Era como volver a aprender de nuevo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo lo analizaron eso desde el inicio y cómo ven que se está manejando? Es decir, ¿cuesta todavía aquello de la presencialidad y la semipresencialidad? En el caso, digamos, de las escuelas experimentales, insisto, porque, digamos, realmente estoy convencida que es el modelo hacia donde va a ir, sobre todo después de esta pandemia, la educación. Necesariamente debe ir, tenemos que redescubrirnos con el otro, la otra. Estamos muy conectados, pero estamos pocos comunicados. Entonces, esto, digamos, de estar conectados a generar un vínculo, que esto es lo que el eje, digamos, del hecho educativo, es básicamente humano. Perdón, qué buena definición, me gustó. Estamos conectados, pero muy poco comunicados. Sí, porque vos estás permanentemente, tenés teléfono, y en realidad el éxito educativo tampoco pasa porque estén hiperconectados los estudiantes, porque de hecho lo están, pero la transformación con el otro es humana, digamos. Esta es la tarea docente. Yo siempre les digo, vos te acordarás de tu maestra de primer grado seguramente. ¿Y cómo no? Y bueno, te marcó para toda la Todavía vida. Entonces, me acuerdo. digo, esta es la importancia del hecho educativo y en todos los niveles. Aún en la formación técnica, digamos, que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando hay un otro que te enseña el cómo hacer. Entonces, no es menor. Por eso, digamos, hay una mirada muy comprometida desde el área del municipio en lo que tiene que ver la educación y porque, digamos, porque tiene que ver con una ciudad que se desarrolla de acá a
30 años y en el desarrollo local es fundamental la mirada que uno tenga sobre la educación, porque va a ser la que va a generar los vínculos. Nosotros desde la Secretaría hablamos en términos de construir comunidad, crear lazos. Y para esto la educación es fundamental, sobre todo el modelo, digamos, que ha fortalecido el municipio desde la modalidad de las escuelas experimentales. Yo querría ir echando algunas preguntas, porque la verdad que están entrando muchísimos puntos y agradezco la cantidad del interés que hay en el tema. Quisiera preguntar a la ministra de Educación si van a autorizar los actos de promesa a la bandera. Creo que con el protocolo vigente se puede llevar a cabo respetando las burbujas. Es algo pendiente para los niños que este año están cursando el 5º grado. No perdamos esa ceremonia tan significativa para inculcar el valor y respeto por nuestro símbolo patrio. Bueno, ahí hay, por ejemplo, un tema, ¿no? que a veces cuando pensamos en esa pausa que irrumpió en la presencialidad, cuánto también hay en la escuela que tiene que ver con esa construcción de ciudadanía, con aquello que la escuela significa para las familias, con haber perdido la posibilidad de tener esos espacios, ¿no? Las tradiciones de la escuela y la tradición pedagógica, siempre como fundada en estar presentes, pero a la vez, y más allá de lo que preguntaba esta persona, estamos haciendo todo lo posible para que el protocolo, tal como lo estamos manejando, no complique justamente la situación sanitaria. Por ello, seguramente lo vamos a hacer por burbujas y como están recibiendo hoy las clases los chicos y las chicas. Así que en estos días se le va a comunicar a las familias de qué manera, pero sí ya están las medallas y todos los elementos que son necesarios. Hay ahí un hecho que creo que, más allá de ponernos a pensar cómo salimos hoy, ¿no? Semana a semana de esta situación y cómo la afrontamos para poder seguir teniendo esa centralidad pedagógica, lo que creemos es que es un momento de una enorme oportunidad para replantearnos, para reconfigurar no solo nuestras prácticas pedagógicas y nuestras estrategias didácticas, sino también en pensar a los chicos y a las chicas también como eje y de consulta, ¿no? De cómo enseñamos, de cuáles son esos planes de estudio. Digo, hoy la escuela puso también un punto en esto de tener una semipresencialidad en la educación secundaria, en donde los chicos están planteando una forma también distinta de administrar la presencialidad. Y esto lo trabajamos fuertemente con los estudiantes también. Creo que hay un desafío histórico que trae nuestro sistema educativo y que hoy nos puso, 2020, ¿no? En el Consejo Federal de Educación, fue pensar, bueno, ¿cómo evaluamos? ¿Realmente la presencialidad absoluta nos venía garantizando los aprendizajes? ¿Será que no solo tenemos problemas de aprendizaje, sino también de enseñanza? Y bueno, en eso estamos trabajando, porque claramente, como usted decía, la escuela no va a volver a ser la misma y tiene que ser una escuela mejor. Por ello, no solo transitar la presencialidad, no solo el cuidado sanitario, sino también estar proyectando junto a la docencia y a las familias, a los estudiantes, las mejores formas de hacer educación de aquí en adelante, ¿no? Un sistema de evaluación que hace repetir creyendo que deja conforme a quién, ¿no? Porque cuando el año pasado dijimos pasan todos, fue realmente para algunos muy escandaloso y para otros era impensado dejar a quienes afuera, a quienes hacer repetir, ¿no? Estos son grandes interrogantes que creemos que hay que trabajarlos y que, bueno, con modelos diferentes, con formas distintas en que hoy las instituciones también están atravesando y proponiendo. Destacamos eso. Muchas llamadas que tienen que ver con la escuela Cayuyenén, con los, digamos, bueno, a ver, históricamente la escuela Cayuyenén es una escuela de educación especial, bueno, ha tenido, digamos, problemas edilicios y demás, comenzaron las clases hace unos días, han tenido que cortar nuevamente las clases y demás, nos están pidiendo si hay alguna palabra oficial al respecto, ministra. Sí, nosotros habíamos retornado a la presencialidad y la verdad es que lamentamos mucho, el día de ayer hubo una condición específica en una sala de máquinas en donde, bueno, la combustión fue inversa, podríamos decir, se sintió enseguida el olor a gas, pero en realidad era olor a la combustión que hubo en una sala de calderas. Por ello, hoy está sin actividad y se está, bueno, poniendo a tono con lo que tiene que ser. La gente de Obras Públicas está trabajando con las empresas que están a cargo
de la reparación de esa escuela. Estimamos que la semana que viene ya vamos a poder retornar a esa presencialidad que habíamos empezado a transitar. Pregunta, digo, en términos generales, ¿no? Y esto lo he escuchado a partir de la incorporación, mejor dicho, de la incorporación, de la ida de la ministra de Obras Públicas a la legislatura, a pedido de los legisladores. La pregunta fue si, más allá de los montos, porque estamos hablando de montos importantes que se han invertido en el ámbito educativo, tanto en el 2020 como en lo que va del 2021, si realmente no faltó previsibilidad como para llegar al inicio escolar, que no sabía cuándo era, pero digamos, llegar a un inicio escolar lógico, normalmente en un mes de marzo, con la mayoría de las escuelas en buenas condiciones. A ver, y cuando hablo de previsibilidad, insisto, más allá de los montos, no hablo de los montos, que son montos muy importantes. No se pudo, no se llegó. ¿Qué pasó, digamos, a criterio desde el ámbito educativo, ¿no? Bueno, hay como dos puntos. Uno creo que tiene que ver también con los procedimientos que tiene el Estado. Yo creo que hay necesidad de transformar algunos procedimientos para que puedan estar, en el caso de las escuelas, a tono con las circunstancias, ¿no? Hoy tenemos una demanda extra que recién yo explicaba respecto a la situación térmica que tienen las escuelas cuando hay que ventilarlas de otra manera, ¿no? Y que la escuela de 2019 no es la misma escuela que se requiere en 2021 en medio de una pandemia, ¿no? Las condiciones... Perdón, lo decía el otro día del gobernador en algunas declaraciones puntualmente, es decir, cuando usted habla de tramitaciones, papeleríos y demás, parece que hay algunos institutos dentro de lo que es el sistema gubernamental que todavía siguen requiriendo demasiados papeles. Sí. Y la verdad que el Estado, en términos generales, hablamos del nacional, el provincial, el municipal, son estados elefantiásicos, en términos generales. Y cuando hablo de elefantiásicos, estamos hablando de, a ver, siempre lo he dicho y lo he sostenido durante años, 2 defensas civil, 2 direcciones de turismo, a ver, es todo por dos, es decir, no se puede orientar, estamos hablando de gasto público, estamos hablando de un montón de cosas, es decir, desde el ámbito educativo seguramente ustedes deben en algún lugar colisionar, cuando digo colisionar, entiéndase, en procedimientos. ¿A dónde podemos ir con esto? Yo creo que hay que digo, las normas se hacen justamente porque es el gasto público y hay que cuidarlo y hay que demostrar en qué se usa, pero cuando los controles son, en el momento de emergencia, son controles que son de la misma forma y eso ralentiza la posibilidad de acceder a resolver las emergencias, ya sea por la capacidad de usar un fondo que esté limitado. Digo, hoy sí podemos pensar que está habilitada un fondo para comprar la mitad de una caldera, claramente eso no está bien, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde este ministerio, creemos que hay que mejorar las herramientas que el Estado tiene para resolver estas cuestiones. Hablamos de las herramientas de gestión. Las herramientas de gestión, sí, sí. Creo que en eso tenemos que trabajar más profundamente y que hay leyes que no son tan antiguas, pero que sí fueron dadas en otros momentos y que tienen y obedecen a otras necesidades y que hay que revisarlas. Digo, hoy tenemos una ley, la 1015 de contrataciones para obras y servicios y muchas veces vamos a contrarreloj como detrás del carro, ¿no? Y creo que esas cuestiones, hoy lo hablábamos con los legisladores del bloque de Forja, necesitamos mejorar esas herramientas y es lo mejor que podemos hacer para tener realmente las herramientas para que el Ejecutivo pueda estar a tono de las circunstancias que, por ejemplo, hoy nos tocan vivir. Nos tenemos que ir a una pausa, pero digo, la tiro sobre la mesa. Yo he escuchado recién a María José hablar de maestros y maestras, de ellos y ellas y todo lo demás. Es decir, ¿cuál es el idioma que se aprende en los colegios? ¿Es una invitación a la gramática o una invitación a lo social? Lo tiro como pregunta, me lo respondes después de la pausa. Bueno. Pausa. Seguramente es un tema que va a dar para hablar y mucho en un programa. No lo vamos a terminar, pero valía la pena tirarlo sobre la mesa. Pausa, enseguida volvemos.
Antes de irnos a la pausa habíamos tirado, digamos, sobre la mesa, es decir, estamos hablando del tema de idioma inclusivo, ¿no? Porque en términos generales también dentro del sistema educativo se plantea mucho aquello del idioma inclusivo. Algunos profesores sí, otros profesores no, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Por eso la pregunta era, ¿qué idioma se aprende en los colegios? ¿Es una invitación a la gramática, al castellano, o una invitación a lo social? Bueno, a ver, yo creo, no sé, María José, Sí, sí. creo que estamos... Hay diversidad de opiniones, por eso sí, digo, sí. no, Y acá en no esto me vamos a parece tener importante. controversias, me parece. No. Creo que, bueno, que el lenguaje debe reconocer al otro, ¿no? Y en esto, más allá de cuánto nos cueste a las distintas generaciones, creo que hay la posibilidad de reconocimiento, ¿no? Digo, tuvimos una presidenta que fue cuestionada muchas veces por decir todos y todas, y sin embargo fue un hecho de militancia de género, pero también de reconocimiento de una problemática vedada, invisibilizada, y por eso creo que así como costó también instalar la posibilidad de reconocernos a nosotras, es necesario, muy necesario, trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, que son quienes creo que le imprimen a este debate la militancia absoluta y constante, es reconocer también las disidencias, es poder reconocer que están esos otros cuerpos que también, como decíamos recién, ¿no? que nos matan todos los días, es visibilizar una lucha y que también el lenguaje debe reconocer eso. Obviamente hay posiciones encontradas, controversiales, pero creo que la escuela no puede negar la posibilidad de que eso exista y que esté y reconocerlo, ¿no? Y en eso el lugar de lo común, pero no de lo totalizante, sino del reconocer todas las diferencias, todas las disidencias. Claramente que está el patriarcado en deconstrucción, si podemos decirlo, digamos. Entonces, de alguna manera, y esto se nota, digamos, y yo pondero la gestión del intendente Walter Boto, somos mayoría mujeres en el gabinete, esto le da una impronta, una mirada, tiene que ver, digamos, con una nueva forma de comprender la realidad y el mundo. Entonces, tal vez decir, en este caso, como lo decía la vicepresidenta, expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, presidenta, implicaba mucho más que la A, implicaba que una mujer llegaba a ocupar ese puesto, sobre todo en una sociedad y en un movimiento político muy machista, de alguna manera, como es el peronismo, digamos, que ha tenido de alguna manera esto, y que no se enojen mis compañeros peronistas. Pero, digamos, es muy fuerte y hemos tenido, digamos, una reivindicadora de derechos como ha sido Evita, y bueno, y en este caso, digo, no es menor las mujeres en la política, digamos, ¿no? Cómo Totalmente de han acuerdo. podido acceder. Totalmente de acuerdo. Lo que yo digo que a veces se cometen algunos excesos. Yo lo mencionaba inclusive aquí fuera del programa. El otro día escuchar a la vicegobernadora del Chaco agradecer no a su equipo, a su equipa. Digo, por aquello también, digo, me parece, como yo decía, es decir, hay periodistas y si vamos al caso yo puedo ser un periodista. Digo, lo tiro sobre la mesa ¿por qué? Porque hay mucha gente de acuerdo y mucha gente que no está de acuerdo con eso. Entonces, lo que me parece importante, sí, es visibilizar. Es decir, esto de alguna manera termina visibilizando. Claro. ¿Sí? Pero el tema es, una cosa es visibilizar y otra cosa es tratar de resolver la problemática, que quizás sea mucho más difícil. Por ¿no? eso digo que es tan Es más importante, profundo. y ponía en valor lo del gabinete, digo, es importante el correlato de lo que se dice con lo que se hace, digamos, ¿no? Porque si solo nos quedamos en lo discursivo, ahí está el problema. Entonces, y aparte estos cambios vienen de abajo hacia arriba, por eso es tan importante, digamos, escuchar lo que tienen las juventudes para decirnos. Y la verdad que ellos no se hacen ese tipo de preguntas, porque la cosa va por el otro lado. Y la verdad que en eso uno tiene que estar muy atento y poder escucharlos y escucharlas y escucharles. Porque es muy importante cómo se perciben, es muy importante cómo sienten, porque hoy se habla de lenguaje inclusivo, pero hasta hace algunos años estábamos hablando como eje central el bullying, que alguien por ser diferente a mí o yo ser diferente al otro, digamos, hemos visto que han sido violentados y hasta
prácticamente llegado al punto de matarlos. Entonces no es menor a veces una palabra cuando te permite esto, poder hablar, poder intercambiar, poder poner en palabras algo que viene sucediendo y desde hace tiempo, ¿no? Sí, que nos está proponiendo una mirada no binaria de la cosa también, el reconocimiento de las diversidades, absolutamente, ¿no? Y por ahí en ese binarismo o en esa cuestión maniquea, siempre enseñando que el bien, el mal, es todo aquello. Creo que los chicos nos están enseñando también a poder ver más allá de lo que está establecido. Claro, a ver, si hay una realidad es que en los idiomas del mundo el castellano es el más rico en expresiones idiomáticas, ¿sí? Para lo cual normalmente el Estado argentino siempre se ha regido por lo que es el castellano real. Por eso preguntaba, por ahí la pregunta era demasiado atrevida, ¿no? Es decir, ¿qué idioma se aprende en los colegios? Si se invita a la gramática o se invita a lo social, que son dos temas que me parece bien que van de la mano, porque me parece importante aquello de visibilizar. Incluso estamos nosotros prescribiendo esta discusión a la cuestión de la lengua española, cuando la lengua de nuestros pueblos originarios también fue vedada, ¿no? Y hoy en la escuela sí, claro, empieza a haber una mirada diferente sobre esto y un planteo federal incluso al reconocimiento de nuestras lenguas de origen. Y se abre una discusión que creo que es también mucho más profunda, sí, mucho de más nuestra profunda. propia identidad latinoamericana. Sí. Que es fundamental que estos debates se den en la escuela y por eso, más allá de qué lenguaje, creo que podamos pensar en todos esos lenguajes, porque hay una mirada claramente sociopolítica, histórica, que nos configura como argentinos y argentinas. Sí, yo creo que desde lo comunicacional nos parece importante aquello desde lo comunicacional, es decir, la misión de todo medio de comunicación, no lo digo yo, lo dijo un premio Nobel de literatura como Camilo José Chela, es informar, enseñar y entretener, ¿no? Es decir, por eso digo, me parece importante también tratar estos temas a este nivel. ¿Por qué? Porque hay gente que podrá estar de acuerdo, gente que podrá no estar de acuerdo. La realidad es que, me gustaría compartirlo, algo que compartía aquí con las invitadas, es cierto que el lenguaje inclusivo incluye a identidades que no se identifican con uno o con otro, ¿sí? También es cierto que el lenguaje inclusivo no cambia la situación de los excluidos, en todo caso les da visibilidad. Que no es menor. ¿Sí? Que no es menor. Ahora bien, teniendo en cuenta esto que les decía, el lenguaje inclusivo es una estética bonita de un problema que es mucho más difícil de resolver. No deja de ser una estética bonita, ¿no? Pero bueno, me parece que es para otro programa y da para mucho, porque nos parece importante aquello de visibilizar, ¿sí? Y es cierto. Sí, y de incluir, y de incluir a todos realmente. Cuando hablamos en el caso de los pueblos originarios, cuando hablamos de todo lo que sea diferente, es algo que nos cuesta procesar en general. Nos tenemos que ir. Yo le quiero agradecer a ambas. Nos queremos quedar. ¿Me censuro? ¿Perdón? Nos quedábamos, nos sacan, porque claro. No, nos sacan del aire aparte. Del aire. Y nos vamos siempre con una frase como para pensar, ¿no? Porque por aquello de la diversidad. Sí. Aquellos que están de acuerdo, aquellos que no están de acuerdo. Y Carlavina decía, educar a una persona en la mente pero no en moral es educar una amenaza para la sociedad. ¿Será así? Es para pensarlo. Alguna coma en el medio, la importancia de la coma. Se lo repito, educar a una persona en la mente pero no en moral es educar una amenaza para la sociedad. Lo decía Di Carlavina. Les agradezco a ambas. Muchas gracias. Y espero que se hayan sentido cómodas. Muy cómodas. Muy cómodas, sí. Cómodas y cómodos. Cómodas. Cómodos. Cómodos. Cómodes. Bueno, nos vamos. Gracias a ambas. Gracias. Quedó mucho en el tintero y vamos a seguir hablando de educación porque nos parece fundamental el tema de la educación. Es que por ahí va. Por ahí va. Gracias por invitarme. No, todo lo contrario. Muchas gracias. Bueno, y con ustedes nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de la hora 21. En esto que hemos dado a llamar controversias. ¿Por qué? Porque todo tema es controvertido. Hay un blanco, hay un negro, hay grises, hay matices. Controversias. Chau, hasta el próximo miércoles.